Dios les bendiga de una manera especial en este momento. Pues damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda para poder compartir con ustedes esta clase, este tiempo de la materia hermenéutica. Así es que ya hemos trabajado algunos temas y hoy continuaremos con este importante tema sobre la hermenéutica, cómo estudiar la hermenéutica en esta parte, en el Antiguo Testamento, hablando de lo que es la narrativa. Vamos a hablar sobre lo que es la narrativa y trataremos hoy dos temas sobre el Antiguo Testamento. Hoy hablaremos sobre géneros del Antiguo Testamento, en especial lo que es la narrativa. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 13. La palabra dice en especial en los primeros versículos, estas cosas, hablando del apóstol Pablo, les acontecieron como ejemplos y están escritas para nuestra instrucción. Y si usted continúa viendo lo que el apóstol Pablo está diciendo, él hace una narración de los acontecimientos, de lo que él está conversando, y él dice que esas cosas fueron escritas para nuestra instrucción. Entonces, la naturaleza de la narrativa, las narrativas son relatos de eventos. Es una manera en la que ciertos eventos en la antigüedad fueron relatados. Ustedes saben o deben saber, ¿verdad?, que hubo un tiempo en el que la palabra de Dios iba de boca en boca. O sea, era de manera narrativa que se iba enseñando. Los padres la enseñaban a los hijos y los hijos la enseñaban a sus hijos y los hijos de sus hijos la enseñaban a sus hijos. Entonces iba de boca en boca, era por lo que escuchaban, era una manera de mantener viva la palabra de Dios. Incluso cada una de las historias que eran contadas por los padres a los hijos era para que estos recordaran a Dios, recordaran sus mandamientos, recordaran sus mandatos, recordaran las profecías. Ellos le hacían las historias para que estos pudieran recordar. Y estas historias, estas narrativas, estos relatos incluían trama, una trama, incluían también personajes. Ellos le hablaban de los personajes, tenía acción, y estos no significan que las narrativas sean ficticias o no reales. No, cada una de estas narrativas que eran contadas eran reales y eran para acordarle al pueblo la grandeza de Dios y la manera en la que Dios iba obrando con el pueblo. Hay tres tipos de narrativa. Tres tipos de narrativa. Hay una narrativa que señala el plan de Dios desde el Génesis. Es la manera en la que se presenta, por ejemplo, Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio, Levíticos. Esa manera del plan de Dios, de la manera en la que Dios muestra su plan para con los seres humanos y su plan de salvación. La otra narrativa es la historia del pueblo de Israel. La manera en la que este pueblo se levanta, la manera en la que Dios lo llama, la manera en la que Dios llama a un Abraham, la manera en la que Dios llama a un Moisés, la forma en la que Dios lleva al pueblo hasta Egipto, la manera en la que Dios lo saca, la forma en la que lo liberta a través de un Josué, cada una de las cosas que ocurrieron con el pueblo de Israel fueron narradas, llevadas de boca en boca a través de la narración. Y la tercera manera de la narrativa son las narrativas individuales sobre personas y sobre eventos ocurridos. Entonces, es otra manera de la narrativa o de mostrar la manera en la que Dios se manifestó en el pueblo a través del tiempo. Entonces, hablando de la narrativa del Antiguo Testamento, las narrativas son solo historias acerca de personas,
no solamente son historias acerca de personas, sino acerca de Dios que obra a través de la persona. O sea, las narrativas del Antiguo Testamento no solo son acerca de las personas, no solo es la manera en la que Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. No, el personaje principal no es Abraham. El personaje principal es Dios, que escoge a un hombre de una ciudad idólatra, a un hombre poco conocido, a un hombre que todavía no sabe ni siquiera a dónde va, y Dios lo elige para de él, de alguien que ni siquiera puede tener hijos, de alguien que no tiene descendencia, de alguien que ya está entrado en edad, sacar de este hombre toda una nación. No se trata de la historia de Abraham y que Dios lo convierte en Abraham, sino se trata del Dios que de lo imposible hace lo imposible. No se trata de un Moisés que es criado en Egipto. No se trata de un Moisés que es librado de la muerte y es puesto allí en Egipto con un plan, con un propósito, y él crece en el palacio de Faraón. No se trata de la historia de Moisés, se trata de la manera en la que el Dios de los hebreos cuida y protege a Moisés, porque hay una promesa de un libertador. Es la manera en la que Dios, en la persona de Moisés, se glorifica y se deja ver. No es Moisés, es el Dios de Moisés. No es Moisés que es puesto en la casa de Faraón. Es Dios que pone a Moisés en la casa de Faraón. O sea, no se trata de personas, sino acerca de Dios que obra a través de estas personas. No estamos hablando de un José que lleva al pueblo y que tiene la habilidad de descifrar los sueños. Se habla del Dios que pone en José la interpretación del sueño para entonces librar a su pueblo de la muerte, librar a su pueblo del hambre y llevarlo hasta Egipto con un plan, con un propósito. No hablamos de José, hablamos del Dios de José. Entonces, no hablamos de Jacob, hablamos del Dios de Jacob. No hablamos de Isaac, hablamos del Dios de Isaac. No hablamos de Moisés, hablamos del Dios de Moisés. No hablamos de Josué, que se le abre un río delante y que Jericó es derribada por la adoración del pueblo. Hablamos del Dios de Josué. Hablamos del Dios del pueblo de Josué, que es el que permite que haya un evento sobrenatural y que las murallas de Jericó caigan, y es el que le entrega a Josué la tierra prometida a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Moisés. Entonces, no hablamos de personas. La narrativa no trata solo de las personas, trata del Dios de estas personas. Entonces, podemos ver esto, las alegorías o cuentos con significados ocultos. Siempre las fuentes de la enseñanza directa, necesariamente fuentes de la enseñanza moral que Dios lleva a través de los tiempos. Estamos viendo a Dios actuando, a Dios obrando, a Dios manteniendo firme a través de la narrativa su historia, la historia de la liberación de su pueblo, del cuidado de su pueblo, del plan divino, la genealogía de Cristo, la descendencia mesiánica. Es Dios quien mantiene viva estas historias a través de sus hijos con un plan perfecto. Que no se pierda su palabra, que no se pierda esa parte del propósito divino para con su pueblo. Ahora, ¿cuáles son los principios de interpretación de las narrativas? ¿Cómo debo yo interpretar estas narrativas? ¿Cómo debo yo mirar cada uno de los libros del Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, narrativa, por lo general, no enseña doctrina directamente. Esas enseñanzas que vemos
en las crónicas, esas enseñanzas que vemos en los libros de los reyes, en los libros de Samuel, en los diferentes libros de los profetas, no enseñan directamente una doctrina. El Antiguo Testamento en su narrativa frecuentemente lo que hace es ilustrar la doctrina que enseña en otras partes de la Biblia. Si usted va especialmente en Mateo, en Romanos, en los Corintios, en cada uno de estos lugares donde vemos algunas doctrinas, usted se da cuenta que estos autores lo que hacen es apelar a la narrativa del Antiguo Testamento para sostener cierta doctrina. Entonces, las narrativas, es decir, lo que pasó en la vida de personas imperfectas hechas por un Dios perfecto. Las narrativas es decir lo que pasó en la vida de personas imperfectas, obradas en sus vidas por un Dios perfecto y maravilloso. Entonces, todas las narrativas son selectivas. Las narrativas no están escritas para responder nuestras preguntas teológicas. Están ahí para enseñarnos, están ahí para recordarnos, están ahí para que tomemos ejemplo de cuán grandes cosas hizo Dios con los antiguos. Entonces, las narrativas pueden enseñarnos implícita o explícitamente el propósito o el plan de Dios con los seres humanos desde la antigüedad. Las narrativas pueden enseñarlo implícitamente, o sea, muchas veces no lo vemos directamente, pero están ahí los planes y propósitos de Dios, o de manera explícita, o sea, de manera clara, de manera transparente nos deja ver los planes y los propósitos de Dios en las Escrituras. Un ejemplo claro de lo que son las narrativas es la manera en la que vemos el libro de Ruth o el libro de Esther. Por ejemplo, el libro de Ruth nos muestra una manera en la que esta mujer, ¿verdad?, pierde incluso toda su historia, pierde su ciudadanía de su pueblo. Usted conoce la historia y nos narra la manera en la que Ruth decide seguir a Noemí. La manera en la que le dice, mira, a partir de ahora yo estoy renunciando a mis dioses. Yo estoy renunciando a mi tierra. Yo estoy renunciando a mi propia vida. Y Noemí le dice, no, mi hija, yo ya no puedo darte otro hijo que pueda casarse contigo. Yo ya no puedo darte una descendencia que tú esperes. Y aún cuando yo pariera un hijo, un varón, pues tú tendrás que esperar demasiado para casarte con él. Noemí le dice, yo te doy libertad, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y Ruth le dice, no, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Donde tú vayas, yo iré y yo te voy a servir, no importa lo que esto traiga. Ruth está renunciando a su vida para cuidar de Noemí. Nótese que históricamente Ruth está clara de que Noemí queda desprovista de todo, de que Noemí no solamente es una viuda, sino que es una viuda sin hijos. O sea, lo que le esperaba a Noemí era la muerte, era el desacredito, era lanzarse a una casa y morir de hambre, sin ayuda, sin nada. Pero Noemí dice, yo estoy dispuesta a trabajar en tu favor. Yo estoy dispuesta, Ruth, a ir a los campos y ganar el pan para ti y para mí. Ruth podía irse a otro lado y rehacer su vida, casarse. Noemí le había dado la libertad, pero ella dice no. Y en el libro de Ruth nos muestra la conversión de Ruth, el cambio de Ruth, no solamente de nacionalidad, sino que abraza al Dios de Noemí. Y esto es algo extraño. A pesar de que Noemí incluso le dice a Dios, cambia mi nombre de Noemí a Mara, o sea, a amargura. Ruth no está viendo a un Dios que castiga a esta mujer y que abandona a esta mujer.
Ruth está viendo a un Dios que todavía sigue con esta mujer y Ruth decide abrazar a este Dios. ¿Y qué vemos? Vemos el carácter también de un Booz. Y Booz pues toma a Ruth como esposa. Usted debe conocer la historia, la manera en la que esto ocurre. Y de esta descendencia, por la humildad de Ruth, por la manera en la que Ruth toma a este Dios, en la manera en la que Ruth se humilla, en la manera en la que Ruth se decide a seguir a Noemí, dice la palabra que entonces Dios la escoge. Y esta mujer al punto de Booz es de allí donde nace entonces la descendencia, el linaje del rey David, un linaje para siempre. Wow, el autor de Ruth está narrándonos la manera en la que Dios perfecciona su obra, la manera en la que Dios usa a esta mujer, la manera en la que Dios transforma algo malo, algo desastroso, lo transforma para bendición, para fortaleza, para crecimiento, y elige a esta Ruth con el corazón de otro hombre humilde llamado Booz, con el carácter divino, y entonces de allí saca de algo malo, de algo desastroso, de algo que pareciera como que ya no va a salir nada bueno. Él saca algo maravilloso y de allí sale la descendencia del Rey de Reyes y Señor de señores, un reinado para siempre. Oigan lo que Dios hace. Y hay un contraste aquí entre los jueces y el libro de Ruth. ¿Cómo pasa estas cosas? Y también podemos ver, por ejemplo, a Esther también. Una mujer judía que llega a un lugar donde lo que está aconteciendo es que alguien está ideando un plan para destruir al pueblo de Dios. Y esta narrativa nos señala cómo se está orquestando, cómo el diablo está orquestando un plan para romper, para quitar, para eliminar la línea mesiánica. El plan del diablo en toda la historia de los judíos era desaparecer al pueblo judío, porque de allí nacería el Salvador del mundo, el que lo iba a derrotar. Entonces podemos ver todo el Antiguo Testamento y en este libro de Esther cómo Dios cuida, cómo Dios usa a Esther, cómo Dios libra a Esther de la muerte al presentarse delante del rey, cómo Dios pone gracia en esta mujer ante el rey. Y dentro de todas estas mujeres hermosas, Dios pone su gracia sobre Esther y de allí Dios libra al pueblo de la muerte, lo preserva, lo cuida y mantiene la descendencia y la línea mesiánica para que no sufriera ningún daño, porque de allí debía nacer el Salvador del mundo. Igual en los tiempos de Elías, en el tiempo de los reyes, como el diablo también está haciendo que aún los judíos se inclinaran ante los Baales, como Elías está citando la manera en la que el pueblo se ha desviado, se ha alejado, se ha separado del plan de Dios, del llamado de Dios, y cómo este pueblo está inclinándose. Y Elías tiene que decir, ella está bueno, vamos a ver, elijan, si el Señor es Dios, síganle a él, y si Baal, síganlo a él. Pero podemos ver aquí el mismo plan satánico para romper la línea mesiánica, para destruir totalmente el linaje de Cristo, la línea mesiánica. Pero como Dios una y otra vez se glorifica y usa a un hombre llamado Elías para desafiar incluso al rey a costa aún de su propia vida. Y como también después Elías sufre un revés después de vencer a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. Y como Jezabel se levanta contra este hombre y este hombre piensa que ya todo se ha acabado. Y nos narra
narra cómo Dios le dice: Elías, come y bebe, porque el largo camino te resta. Y hay una narrativa allí de cómo Elías vuelve otra vez a dormirse y el ángel una y otra vez lo levanta, porque los planes de Dios no hay nadie que pueda derribarlo, hermano. Aún un hombre que estaba negando su propia vida, aún un hombre que estaba deseando morirse, aún un hombre que había sido cegado por el miedo, por una mujer, y dice la Biblia que Dios abrió los ojos de este hombre y le dijo: Elías, no solamente tú estás arrodillándote delante de mí, Elías, hay más de 4,000 hombres y mujeres que no han doblado todavía sus rodillas delante de Baal, y hay un hombre al cual yo he elegido, el cual va a ser tu sucesor. Levántate y ve y unge a Eliseo, porque Eliseo ha de continuar lo que yo he iniciado a través de ti. Y si usted ve la vida de Eliseo y luego de Eliseo Dios continúa obrando, esto es narrativa. Esta es la manera en la que Dios muestra, en la que Dios deja ver su plan, su propósito, su gloria, pero está usando hombres y mujeres imperfectos para Él dejar ver su gloria. Y usted puede ir a través de la Biblia completa. Usted puede ver también la historia incluso de David. Usted puede ver la historia de Samuel. Usted puede ver la historia de cada uno de estos hombres. Como Nehemías también levanta una vez más el pueblo. Como Jeremías está intercediendo ante Dios por el pueblo. Como él mismo está narrando y dice: he aquí que Dios me llamó. He aquí que Dios me levantó y me llevó a la casa del alfarero. Y allí en la casa del alfarero yo estoy viendo que el alfarero está haciendo una vasija y la vasija se le echa a perder, y una vez más él la toma con mucha misericordia y con mucho amor y empieza otra vez a reedificar la vasija, y como él empieza otra vez, y esa vasija somos nosotros. Cómo Dios empieza a orar, cómo Dios empieza a tratar y empieza a narrar la manera, hermano. Y usted puede ver también que el profeta dice: y Dios me llevó a un lugar donde a un valle de huesos secos. Eso es narrativa. Y yo veía allí un gran ejército que los huesos estaban secos, sin vida, sin nada. Es una narración lo que está haciendo. Y yo oía una voz y yo decía: ¿podrán vivir estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Y yo le dije: solo tú, Señor, lo sabes. Y él me dijo: profetiza sobre estos huesos. Profetiza sobre estos huesos. Y aquí que yo vi que los huesos empezaban a levantarse y tenían tendones, y le llegaba también a estos huesos carne, y los huesos se levantaron y era todo un ejército, y sopló aliento de vida. Esto es narrativa, es una manera de narrar, hermano, el plan, el propósito, la manera en la que Dios vino obrando con los seres humanos. Y todo esto para que nosotros podamos entender la gloria de Dios. Recuerda, la narrativa es la historia de personas o lugares, pero imperfectos, que están mostrando a un Dios perfecto. Los planes, los propósitos de Dios se muestran a través de toda la historia del Antiguo Testamento, a través de la narrativa. A través de la narrativa. ¿Recuerdas también los libros de los Crónicas, el libro primero y el libro segundo de Crónicas, los libros primero y segundo de Reyes, cómo narran la manera en que una y otra vez Dios fue obrando a través de diferentes reyes, cómo diferentes reyes cayeron, y reyes buenos, reyes malos, reyes que hicieron la voluntad de Dios, reyes que se apartaron de la voluntad de Dios. Todo esto es la narrativa, es la manera en la que Dios va presentando su plan a los seres humanos de tiempo en tiempo, para que no se pierda su plan, para que el hombre pueda entender cómo Dios ha venido obrando a través de la historia. ¿Amén? Entonces, podemos ver esta parte, podemos ver la manera en la que Dios va obrando en los seres humanos, va obrando en nuestras vidas. Eso era parte de lo que es la narrativa en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a entrar en otro tema, que es la literatura sapiencial
la literatura sapiencial, o en otro caso, donde vemos los libros poéticos o sapienciales. Es otra manera en la que Dios deja ver su gloria y su propósito. Es otro tipo de manera en la que Dios habló al pueblo. Y podríamos decir entonces, ¿qué es la literatura sapiencial? Cuando hablamos de literatura sapiencial, acuérdense, estamos hablando de escritos. Escritos, lo que está escrito, en especial en el Antiguo Testamento. Esta se ocupa de la sabiduría o del conocimiento, de demostrar sabiduría o conocimiento. Entonces, la sabiduría, podríamos decir que es aprender a vivir correctamente. Estos libros nos enseñan a vivir correctamente. ¿Se recuerda la palabra que dice? He aquí que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando vivimos correctamente, significa que estamos viviendo en conocimiento o en sabiduría. Entonces, la sabiduría se ocupa de cómo tomar decisiones de manera correcta. Cuando somos sabios, estos libros sapienciales nos enseñan a tomar no solamente decisiones, porque decisiones toma cualquiera. Los libros sapienciales o de conocimiento, o a los que también podríamos llamar libros poéticos, nos llaman, nos enseñan, nos dirigen a tomar decisiones correctas delante de Dios. ¿Ven? Entonces, la literatura sapiencial no israelita se ocupa de cómo tener éxito. Sí, hay una literatura sapiencial que no es bíblica, o en este caso no es la que nos presenta la Biblia según el pueblo de Israel, sino que son estas literaturas que nos llaman a andar en positivismo, a decir yo estoy bien, yo amanecí bien en el día de hoy, yo tengo una mente positiva, si yo hablo hoy todo positivo, todo está bien, todo va a marchar bien, todo será bueno para mí. No. Esa me dice cómo tener éxito en esta vida, pero solo para esta vida, pero no para la vida venidera. No para la vida eterna, no para este, hermano. Entonces, la literatura como ¿quién se ha robado mi queso? El rinoceronte, que son literaturas, ¿verdad? Cómo llegar a ser un hombre de éxito o una mujer de éxito, cómo crecer en los negocios. Esas son literaturas huecas y humanas, no bíblicas, no de Israel. Entonces, pero la literatura sapiencial del Antiguo Testamento se ocupa de cómo tomar decisiones que agradan a Dios. Que agradan a Dios. ¿Cómo puedo yo tomar decisiones que agradan a Dios? Cuando yo tomo las decisiones según la literatura humana, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Yo voy a tomar decisiones para mí. Voy a tomar decisiones que me favorecen a mí de manera humana, pero cuando es en Dios será diferente. En Proverbios capítulo 9, versículo 10 nos dice: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Es tener discernimiento. Así es que si tenemos discernimiento o conocimiento, significa que estamos actuando bajo la sabiduría de Dios. La forma de la literatura sapiencial es la poesía hebrea. La forma de la literatura sapiencial o poética es la poesía hebrea. Entonces, la poesía hebrea a menudo es de dos líneas. Tiene paralelismo hebreo, paralelismo antitético, como por ejemplo en los Salmos. Vamos a ver en Proverbios 11:11. Proverbios 11:11. Vamos a ver qué nos dice en Proverbios 11:11.
Amén. Proverbios 11:11. Vamos a buscar. Amén. El libro de los Proverbios. Vamos a ver, capítulo 11, versículo 11. Nos dice: la bendición de los justos enaltece a la ciudad, pero la boca de los malvados la destruye. La destruye. Amén. Y el 16:18 nos dice, el 16:18 nos dice de la siguiente manera: al orgullo le sigue la destrucción, dice el escritor de los Hebreos. A la altanería el fracaso. Vale más humillarse con los oprimidos que compartir el botín con los orgullosos. Amén. Eso habla, y esto es sabiduría, hermano. Vamos a leer en el Salmo capítulo 94 para que usted vea lo que es esta sabiduría. Salmo 94, versículo 16. Hablando de la sabiduría sapiencial. ¿Quién se levantó a defendernos de los impíos? ¿Quién se puso de mi parte contra los malhechores? Si el Señor no me hubiera brindado su ayuda, muy pronto me habría quedado en mortal silencio, dice el salmista. Salmo 1:6. Vamos a ver qué dice Salmo 1:6. Salmo capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Y nos dice: porque el Señor, dice el salmista, cuida el camino de los justos. Más, ahí hay un paralelismo sinónimo. Más, dice, la senda de los malos lleva a la perdición. Usted ve que hay paralelismo entre los salmos y también entre los proverbios. Amén. Así que son algunos paralelismos que tenemos que ver, que nos muestran estos salmos y estos proverbios. El paralelismo sintético, la forma de proverbios, ¿cómo son los proverbios? Es breve, ¿verdad? Breve en expresión de la verdad. Habla verdades, pero de manera en una expresión breve. Los proverbios tienen algo, es que son fáciles de recordar en los momentos de decisión, ¿verdad? Son fáciles de recordar en momentos de tomar decisión. De los proverbios, por ejemplo, ¿verdad? La interpretación de los proverbios. Número 1, hay que identificar el tema principal en el proverbio. Hay que identificar el tema principal. Número 2, hay que buscar en el proverbio, hay que buscar el mensaje de ese proverbio. Cuidado, porque a veces somos muy rápidos para tomar decisiones de los proverbios. Los proverbios hay que buscar cuál es el mensaje de ese proverbio. Y hay que aplicar el principio de ese proverbio. Un proverbio no es una ley. Cuidado. Un proverbio no es una ley. Tampoco un proverbio puedo tomarlo como una promesa. No es una promesa. Vamos a ver, por ejemplo, Proverbios 16:13. Proverbios 16:13, para que usted vea que cada proverbio, número 1, hay que identificar cuál es el tema principal. Número 2, hay que buscar el mensaje de ese proverbio, aplicar el principio de ese proverbio y saber que ese proverbio no es una ley y que tampoco es una promesa. En el versículo 16, capítulo 3 de Proverbio, capítulo 16, versículo 3. Proverbios 16:3. Dice el proverbista Salomón: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Dice el proverbista: pon en manos del Señor
todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Usted y yo sabemos que porque yo le ponga a Dios un negocio en sus manos, no significa que Él está de acuerdo en que ese proyecto crezca, en que ese proyecto se dé. Es una manera de recordar, no todos los proyectos que yo ponga en las manos de Dios se van a dar. Porque habrá momentos en los que Dios me va a decir, yo no estoy de acuerdo con ese proyecto. No me agrada ese proyecto. Ese proyecto no es de parte mía. Yo no estoy de acuerdo con eso que tú estás haciendo. Entonces, si Dios no está de acuerdo, ese proyecto no va a prosperar. Y Dios no va a hacer que haya bendición en ese proyecto. Reglas para interpretar la literatura de la sabiduría. Hay reglas. Número 1. Debe considerar el libro completo. Hay que considerar el libro completo. Identificar su forma. Por ejemplo, los proverbios, muchas veces un versículo es diferente al versículo siguiente. A veces un versículo habla de una cosa y otro de otra. No así los salmos, por ejemplo, que a veces un capítulo habla de una cosa y el siguiente capítulo continúa y 2 o 3 capítulos continúan lo mismo. Entonces yo debo tener cuidado. Identificar su mensaje central. Debo identificar el mensaje central. Luego, estudiar el pasaje de manera individual, recordando su lugar en el libro completo. Recuerden, cuando voy a interpretar la literatura sapiencial, debo tomar en cuenta el libro completo. Libros específicos, comentarios sobre los libros específicos. Por ejemplo, Eclesiastés, que es un libro bien difícil de entender. Tiene 2 temas principales. Eclesiastés tiene 2 temas principales. Número 1, la futilidad de la vida humana cuando se vive para su propio propósito. Salomón está mostrando cuán vaga, cuán miserable, cuán problemática es la vida humana cuando ésta se vive para su propio propósito. Y número 2, Salomón está mostrando la necesidad que tiene el ser humano de encontrar el significado en el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Sí? Entonces, yo debo buscar en todo el libro la respuesta. ¿Dónde? Al final del libro. Vanidad de vanidades, digo el predicador, todo en esta vida es vanidad. ¿Y por qué lo dijo el hombre? Por ejemplo, el libro de Job, yo debo verlo como un todo, desde el capítulo 1 hasta el final. La forma es un diálogo. El libro de Job la forma es un diálogo, están dialogando. Si usted se da cuenta, cada uno hace un diálogo. El tema central del libro de Job, por ejemplo, es ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué sufren los justos? Y hay un aviso que el amigo de Job está hablando. Un ejemplo, Elifaz, Bildad, Sofar y Eliú están hablando conforme a cómo ellos habían visto la vida, a cómo ellos habían percibido la vida de Job, a cómo ellos habían interpretado los libros y a cómo ellos interpretaban que era el castigo de Dios contra los pecadores. Y luego vemos a un Job que también hace su propio diálogo. Y vemos en este libro a un Dios que también hace su alocución en el libro, y como Dios habla también en el libro, y como al final Job tiene que ver a sus amigos de una manera, y como al final Job puede ver a Dios de una manera diferente y puede recibir la bendición de Dios a pesar de sus dudas, a pesar de sus problemas, a pesar de su pecado, a pesar de los ataques de sus amigos. Entonces yo tengo que ver el libro como un todo y debo ver, ¿verdad?, cada parte de ese todo. Por ejemplo, Cantar de los Cantares, que es otro libro sapiencial, o es un libro también poético. Cantar de los Cantares, ¿cuál es el tema central? Es el amor a un hombre y a su esposa. Y usted va a oír mucha gente diciendo otro tipo de cosas de este libro. Este libro meramente está hablando del amor
el amor a un hombre y a una mujer. Está hablando del cuerpo humano, de la belleza del cuerpo de la mujer, de la manera en la que Dios ve todo esto y cómo narra esta narrativa, cómo esta literatura es tan hermosa, cómo describe el cuerpo humano, la fidelidad, la búsqueda del hombre y de la mujer, y todo esto le está mostrando. Está escrito con los presupuestos de la ley. Ha sido interpretado como una alegoría. Cantar de los cantares, ¿verdad? Eso tenemos que ver. Para evitar peligros, debo leer en parte. Debo cuidarme de los malentendidos, de las figuras y de los discursos. Debo cuidarme de no entender todo el argumento. Yo no puedo tomar un pedacito del texto. Cuidado con eso. No puedo tomar la parte A o la parte B, como hacen algunos. No puedo tomar una parte del diálogo y dejar la otra. No, debo mirar en estos libros sapienciales o poéticos. Debo tomar todas las partes. Debo leer en parte. Debo leer todo el discurso y debo mirar todo el libro para evitar malos entendidos. Debo ir a la aplicación. La aplicación de la literatura sapiencial, por ejemplo, no trate de hacer o de ser demasiado espiritual, hermano, en estos libros. Cuidado con eso. No, que el libro de Cantares habla de Jesucristo, habla de la iglesia. Yo no sé dónde usted puede situar el ombligo, dónde usted puede citar en Cantares de los Cantares los pechos de la mujer, su cuerpo, su cintura, un tatuaje, ¿verdad? No sé, no te puedes situar eso. Cuidado con querer ser demasiados espirituales y demasiado santos, hermano. A menudo es bueno mirar proverbios junto con otros materiales. Tenga en cuenta también la situación cultural, el tiempo en el que se escribió cada uno de estos libros. Así es que tengamos cuidado con lo que es esta parte de los libros sapienciales, poéticos. Cuidado con eso, hermano, porque podemos ir a malas interpretaciones. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Cualquier pregunta me la hacen por el grupo. Dios le bendiga. Elido Méndez ha estado con cada uno de ustedes. La gracia de Dios caiga sobre sus vidas de una manera especial.